Buenos días. Vamos a continuar con esta tercera y última sesión de nuestro seminario de estudios autonómicos, que para mí es una de las más interesantes, no porque las de ayer no lo fueran, que yo creo que lo fueron sin duda, ni porque no lo vayan a ser las que tienen lugar a continuación, pero sí por el modelo. Una de las características de este seminario ha sido siempre pues, el debate, las reflexiones compartidas, el intercambio de ideas e incluso la discrepancia sana, pero la discrepancia. Y en este sentido, pues cuando pensábamos el programa y donde no podía faltar sin duda ninguna pues una visión de la situación que como siempre está planteando retos en clave jurídica, pensamos en hacer una doble ponencia, una ponencia confrontada y por eso el título que le hemos dado a esta sesión, ¿no? Una visión confrontada de Cataluña. Para ello contamos con dos expertísimos en la materia, ambos son profesores de Derecho Constitucional, Antonio Arroyo de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduard Roig de la Universidad de Barcelona. Ambos son autores reputados en materia de descentralización territorial y además el hecho de que junto con esa sabiduría teórica plasmada en sus libros y en sus artículos, pues han tenido también la oportunidad de influir en la práctica, en ambos casos como asesores. Eduard Roig fue asesor en el gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2005 y 2011 y Antonio Arroyo fue asesor en la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en esa época, entre 2010 y 2011. Por tanto, ambos tienen una visión desde la academia, pero también desde la aplicación práctica del derecho y yo creo que eso les capacita especialmente para estar hoy aquí con nosotros hablando de ese tema. Van a tener una intervención de 10 minutos uno de ellos, después habrá tiempo se repliquen entre sí y a continuación daremos la palabra a todos ustedes para que puedan compartir lo que consideren oportuno. Muchísimas gracias a ambos. Cuando recibí la invitación y siempre que toca hablar de este tema es si voy a hablar de derecho o voy a hablar de otra cosa, no necesariamente que asesorar en esta situación. Creo que sobre esto volveré al final. Bien, mi pretensión es hacer un repaso intentando hablar de derecho durante 15 o 20 de los 25 minutos de las cuestiones jurídicas que han surgido al hilo del debate sobre el proceso, lo que en Cataluña llamamos el proceso, en una frase que creo que es afortunada por lo que tiene de ambigua, de vacía de contenido, de generadora de expectativas de todo tipo que probablemente no se cumplen y de evocadora de Kafka, que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Pues bien, las cuestiones constitucionales al hilo del proceso en Cataluña. Lo que todo el mundo entiende en primer lugar por cuestiones constitucionales al hilo de un proceso que es fundamentalmente o que pretende ser de secesión, pues es en primer lugar hablar de lo que sería el régimen constitucional de la secesión, es decir, cómo se procede constitucionalmente a una secesión. Bueno, ahí la respuesta jurídica pues es bastante fácil, no existe régimen constitucional de la secesión, por lo tanto es difícil constitucionalmente plantearse un procedimiento de secesión. No lo existe desde luego la Constitución española, no existe la mayor parte de constituciones, pero, y sobre esto volveré también al final, sí hay alguna reivindicación de constitucionalizar un proceso de secesión, ¿no? Sobre esto también simplemente lo guardo para el final. Con lo cual la secesión desde el punto de vista constitucional se acaba equiparando, parece, si de algo jurídico hay que hablar, a un proceso de reforma constitucional. Es decir, desde un punto de vista exquisitamente jurídico, que como veremos es el menos importante, pues para proceder a la secesión de una parte del territorio parece que lo razonable es hacer una reforma constitucional, siguiendo el procedimiento de reforma constitucional y como uno se aventura en cosas surrealistas en los últimos meses hablando de esto, pero tiene sus límites, me vais a permitir que ya ni entre en si esto sería un procedimiento agravado o un procedimiento ordinario de reforma constitucional, porque me parece una pregunta absolutamente de laboratorio. La reforma constitucional para la secesión parece por sí misma y espontáneamente claramente imposible. Con lo cual, la secesión se convierte, desde este punto de discusión, en una vía de facto, en una vía de hecho, que tendrá consecuencias jurídicas, pero que en sí misma no es un proceso jurídico. Es decir, si algún día Cataluña
consigue tener unas instituciones propias que declaran su independencia y esa independencia se ve reconocida por un número razonable de estados, pues tendremos un nuevo sujeto que tendrá un nuevo ordenamiento jurídico y que impactará obviamente en el ordenamiento jurídico del antiguo sujeto, esto es de España o de lo que quede de España, en ese proceso. Al final, si tenéis interés, pues diremos algo más sobre eso, pero no mucho más. Donde se ha discutido más jurídicamente, o el aspecto que se ha discutido más jurídicamente, estrictamente vinculado al régimen de secesión, es el tema de qué ocurre con la pertenencia a la Unión Europea de Cataluña en un caso de eventual secesión. Es un tema también bastante conocido y discutido, por lo tanto voy a ir muy rápido con él. La visión exquisitamente jurídica también parece apuntar, sin ningún tipo de dudas, a que lo que hay es un nuevo Estado que, por lo tanto, queda fuera de la Unión y tiene que solicitar su ingreso de acuerdo a los procedimientos ordinarios de ingreso en la Unión Europea. Pero eso deja en la penumbra dos cuestiones, a mi juicio, más relevantes en la práctica. La primera es esa visión exquisitamente jurídica, realista o no. A mi juicio, ya os avanzo que no. Es decir, esa es una visión exquisitamente jurídica, pero el derecho, y especialmente el derecho de la Unión Europea, se caracteriza por su flexibilidad y su capacidad de dar respuestas a lo que ocurra. Y no parece probable que en un caso de que una parte del territorio con 7 millones de personas que hasta ahora han sido miembros de ciudadanos de la Unión y ese territorio de la Unión simplemente quede separado sin más, con lo cual todo el mundo especula, en Cataluña al menos, con una solución política a eso que pasaría inevitablemente, eso sí, por un pacto o un acuerdo con los Estados miembros de la Unión y especialmente con España o con lo que quede de España, de nuevo, después de esa secesión. Por lo tanto, desde el punto de vista de una eventual secesión pactada, pues parece que una parte importante de ese pacto es la continuidad en la Unión Europea. Nada se opondría a ello, probablemente, en ese caso, pero, naturalmente, la dificultad es el pacto. Y, segundo elemento, que yo sepa se ha tocado bastante menos, no estaría de más pensar en qué ocurriría con España en la Unión Europea una vez separada Cataluña, porque, claro, la Unión funciona sobre algunos aspectos que se actualizarían automáticamente, peso de voto en el Consejo en cuanto a población, esencialmente, pero otros que necesitan una actualización en el tratado. Número de parlamentarios, algún cambio en el procedimiento, por lo tanto, algunos efectos también se producirían sobre el peso y la posición de España en la Unión. Pero, sinceramente, el régimen constitucional de la secesión y el régimen jurídico de la secesión, a mi juicio, es una entelequia y, por lo tanto, no voy a perder más el tiempo en él. La secesión, si se produce, es un hecho del que después se sacan consecuencias jurídicas. No hay un procedimiento jurídico previsto para ello, ni nadie parece tener uno a mano para proponerlo. En cambio, otras cuestiones que sí se han debatido sí tienen más cuestiones o más aspectos jurídicos. En ese sentido, quisiera hablar en primer lugar del régimen constitucional de un referéndum sobre secesión. Ese ha sido realmente el debate político en los últimos años en Cataluña, no tanto el debate sobre la secesión, sino el debate sobre si es posible hacer un referéndum sobre secesión. Y en ese sentido se han planteado diversas cuestiones que paso a examinar brevemente, la mayor parte de las cuales tienen ya respuesta jurídica. La primera es la posibilidad de distinguir entre el referéndum y consultas que no serían referéndum y que podrían convocar las comunidades autónomas, las llamadas consultas no referendarias. Recuerdan que en el año 2014 el Parlamento de Cataluña aprobó una ley al respecto, ley que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional suspendió en primer lugar y anuló después, por considerar fundamentalmente que no existe una variante de consulta a los ciudadanos que no sea un referéndum. Por lo tanto, que si se llama a todos los ciudadanos, añadiendo algunos más o no, con un procedimiento con alguna mínima variación o no, pero que si lo que se pretende es conocer la posición de los ciudadanos, por lo tanto del censo electoral, en relación con una cuestión y no de un grupo del mismo, pues eso es un referéndum y, por lo tanto, debe seguir el régimen constitucional de los referéndums.
Por lo tanto, la identificación clave ahí fue una identificación muy sustancial respecto a una doctrina anterior que podía parecer más formalista, y es, si usted llama a la población a pronunciarse políticamente, eso es un referéndum y debe seguir el régimen del referéndum. Ahí se despejó pues una primera incógnita que sinceramente no parecía muy difícil a cualquier visión jurídica mínimamente objetiva. La segunda incógnita que quisiera plantear está menos despejada, aunque algunos aspectos sí se han despejado. Se trata de la cuestión de la distinción entre el referéndum y un procedimiento participativo. Un procedimiento participativo no impulsado desde las instituciones, sino impulsado desde la sociedad civil. Es decir, si yo quiero salir ahora a la puerta del vicerrectorado, instalar una mesa y una urna y pedir a todos los ciudadanos de Toledo que pasen por delante que voten sobre la cuestión que a mí me apetezca, ¿es eso posible? No es posible. Desde luego, sobre sus efectos jurídicos no vale la pena ni detenerse un momento. No tiene ninguno, pero políticamente puede llegar a tenerlos. Bien, eso fue especialmente relevante porque, como sabrán, y como ha sido público especialmente después del juicio que se está todavía desarrollando al anterior presidente de la Generalitat en Cataluña, la Generalitat transformó lo que era una consulta, una convocatoria de una consulta no referendaria, en el apoyo desde la Generalitat a un procedimiento participativo instado desde la sociedad civil, en concreto desde unas entidades, una de las cuales es muy reciente, la Asamblea Nacional de Cataluña, pero que es una asociación, y otra es muy antigua, Òmnium Cultural, que es también una asociación, y por lo tanto son personas privadas que actúan desde la sociedad civil y fuera de las instituciones en Cataluña. Pues bien, ¿es posible que haya un procedimiento participativo privado en el que se llame a los ciudadanos a votar? Pues hasta ahora nada impide esa actuación, absolutamente privada, no contraria a ninguna ley, pero desde luego no parece tener efectos jurídicos y plantea un único problema, que es el de los instrumentos necesarios para un referéndum y esencialmente el del uso de datos y de un censo electoral y, en segundo lugar, el uso de locales públicos, que es donde normalmente se llevan a cabo ese referéndum. Esta segunda cuestión, si me permiten, es menos relevante, porque a fin de cuentas poner la mesa dentro de la escuela del colegio electoral o ponerla a la puerta tampoco genera extraordinarias dificultades. Más relevante es si es posible un procedimiento participativo sin acceder a los datos públicos del censo electoral. Parece, sin embargo, que sí es materialmente posible, en cualquier caso es un elemento de hecho y no de derecho. Si eso fuera posible, no parece que nada se oponga a la posibilidad de un procedimiento participativo privado sobre la secesión de un territorio. Hay un elemento intermedio, que es el que sí se ha despejado en esto. ¿Es posible que las entidades públicas ayuden a las asociaciones privadas a desarrollar un procedimiento de este tipo? Lo que ocurrió en el año 2014 es que la Generalitat de Cataluña, después de ver suspendida la ley y el decreto que convocaba el referéndum del 9 de noviembre de 2014, la consulta, perdón, del 9 de noviembre de 2014, decidió facilitar a las entidades privadas que impulsaban esa consulta los datos correspondientes y los instrumentos fácticos para ello, los ordenadores, las escuelas, ponerlas en manos de los voluntarios de las asociaciones para que llevaran a cabo el referéndum. Bien, aquí la solución jurídica fue muy sencilla, jurídicamente, luego su aplicación es más compleja. La actuación de la Generalitat se basaba expresamente en la ley, en la propia ley de 2014, que regulaba también procedimientos participativos privados y apoyo de las entidades públicas a los mismos. En la medida en que eso estaba suspendido, en el momento en que se realizó, pues esa actuación de apoyo a las asociaciones que privadamente generan una consulta se consideró también suspendida y, por lo tanto, su actuación contraria a derecho, y de ahí hemos llegado a los juicios recientes a los que después me referiré. Queda menos claro qué ocurriría con una actuación desarrollada al margen de una ley que está suspendida. Es decir, las instituciones públicas pueden colaborar con los sujetos privados para proteger, desde luego, su actuación. Por ejemplo, la famosa actuación de la Policía Autonómica en Cataluña, guardando el orden público en el día de un referéndum privado. No parece que eso sea muy problemático. Pueden colaborar en el sentido de aportar ayudas a través de procedimientos públicos
razonables, es decir, convocatorias, etcétera, estos procedimientos. Pueden llegar a todo lo que sea colaboración material sin entrar en el aspecto también parece más claro de la cesión de datos. Bueno, esas son preguntas que hay abiertas sobre un procedimiento participativo privado. En cualquier caso, cerrado el referéndum público al margen de lo que prevé la ley de referéndums, la ley estatal de referéndums y la Constitución, hay que plantearse si sería posible un referéndum de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica de Modalidades del Referéndum del año 81. Eso plantea 4 cuestiones, que son las que voy a examinar también muy brevemente. Primero, para todo referéndum es necesaria la autorización del Estado. Eso lo determina con toda claridad el artículo 149.1.32 de la Constitución. Una vez descartado que haya consultas que no sean referendarias, no hay manera de saltarse esa autorización del Estado y, efectivamente, es menos conocido, aunque desde luego no es secreto, que hay una ley del año 2010 del Parlamento de Cataluña, igualmente impugnada ante el Tribunal Constitucional, pero sin sentencia todavía, en la que se prevé la posibilidad de que la Generalitat convoque referéndums y solicite para la celebración de ese referéndum la preceptiva autorización estatal. Bien, esa es una cuestión que está abierta y en la que no se ha entrado y que abre todo el mundo de si es posible un referéndum siempre que lo acepte el Estado, bien sea convocado por la Generalitat, bien sea convocado por el propio Estado, respetando la necesidad de autorización del artículo 149.1.32. Esa es todavía una cuestión abierta en ese sentido. Abierta también es la cuestión de si es posible que ese referéndum sea solo en parte del territorio. Como sabréis, el artículo 92 de la Constitución prevé que es posible realizar un referéndum consultivo, pero dice que en ese referéndum deben participar todos los ciudadanos. No hay una previsión específica en la Ley de Modalidades del Referéndum sobre referéndums en una comunidad autónoma y de ahí hay quien defiende la imposibilidad de realizar un referéndum en parte del territorio y, por lo tanto, solo para parte de los ciudadanos, incluso aunque el Estado quisiera autorizarlo. Hay también otra opción, que es la contraria, que es considerar que ese todos los ciudadanos del artículo 92 se refiere a todos los ciudadanos del ámbito territorial correspondiente, que efectivamente la Ley Orgánica de Modalidades del Referéndum no prevé un referéndum territorializado, pero tampoco lo prohíbe, y que nada ha obstado a que, entre tanto, se hayan realizado centenares de referéndums locales, previstos en la ley local, y que están sometidos también a autorización del Estado. Por cierto, paréntesis, como hace demasiado tiempo que hablo de derecho en este tema, una pincelada no jurídica. Se han realizado algún centenar en torno a un centenar probablemente de consultas locales autorizadas por el Estado, pero se han realizado bastantes centenares, cuando no miles, de consultas locales no autorizadas por el Estado, al margen por completo de las previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local, de las normativas existentes, desde luego del artículo 149.1.32 y de cualquier otra norma que prevé autorización del Estado. Por lo tanto, el derecho rige hasta donde rige. Existe, desde luego, la posibilidad, que simplemente cito, de una transferencia de competencias para convocar un referéndum concreto o una transferencia general de competencias a una comunidad para convocar referéndums a partir del artículo 152 de la Constitución, cuestión que ha sido muy debatida en Cataluña, pero que no tiene muchos visos de realidad hoy por hoy, pero que, para decirlo rápidamente, se parece a la solución bien conocida del referéndum escocés. Es decir, hay un pacto, hay un acuerdo, en realidad hay una decisión del Parlamento estatal, en el caso de Escocia del Parlamento británico, defiriendo a la entidad territorial, a Escocia, en nuestro caso sería Cataluña, la capacidad de convocar un referéndum, por lo tanto, autorizando un referéndum concreto, pero dejando la convocatoria en manos de la comunidad autónoma. Tercer aspecto, decía, autorización. Segundo aspecto, referéndum territorial. Tercer aspecto, referéndum sobre una cuestión inconstitucional. No parece haber dudas que preguntar
sobre la secesión de Cataluña es preguntar sobre algo que es inconstitucional en este momento. Por lo tanto, es posible preguntar en un referéndum algo que es inconstitucional, es posible hacer un referéndum sobre la pena de muerte, es posible hacer un referéndum sobre cualquier aspecto contrario a nuestro régimen constitucional. Sobre este aspecto también volveré al final, me parece bastante más relevante. El Tribunal Constitucional es verdad que obiter dicta, es decir, sin entrar a fondo en la cuestión, ha negado esta posibilidad, pero no ha sido objeto directo de su discusión, con lo cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto no parece muy firme y no sé hasta qué punto parece muy sostenible más allá de un referéndum de secesión. Es decir, es imposible preguntar a los ciudadanos sobre algo contrario a la Constitución o que exija una reforma constitucional, y eso nos lleva al aspecto nuclear de mi ponencia, que trataré al final, que es los límites constitucionales al debate político. Hasta dónde podemos llegar a limitar un debate político. Por lo tanto, ahí lo dejo por un segundo. Última cuestión, ¿es posible hacer un referéndum en una comunidad autónoma, en un territorio, sobre una cuestión que es competencia del Estado? La ley catalana de 2010, esa que está impugnada pero no anulada todavía, fija la necesidad de que el referéndum que se convoque desde una comunidad autónoma sea sobre aspectos de su competencia. Y esa frase de aspectos de su competencia da lugar a muchas cuestiones, esencialmente a si es posible incluir dentro de la competencia el interés, es decir, es posible incluir dentro de la competencia el interés político por una cuestión, parece una interpretación un tanto forzada. Segundo elemento, es posible incluir dentro de las competencias de una comunidad la iniciativa de reforma constitucional. Las comunidades pueden iniciar reformas constitucionales a través de diversas vías. Esa es una de sus facultades, aunque no sea algo que englobemos normalmente dentro del término competencia, porque no deciden nada, solo proponen. Pueden someter esa propuesta a un referéndum previo. Esa es también una cuestión abierta en este ámbito. Quisiera, para acabar con el referéndum, señalarles dos aspectos que me llevan a una reflexión un poco más amplia sobre el sentido del referéndum consultivo. Primer aspecto. El referéndum genera muchos efectos en materia de derechos del ciudadano y de posición de las instituciones. Les voy a recordar dos aspectos de la ley de 2014 que no han sido muy debatidos fuera de Cataluña, pero probablemente ni en Cataluña. La ley de consultas de 2014 preveía que quien fija la consulta, quien fija la fecha y quien fija quién puede votar, más allá del censo electoral de los mayores de 18 años, es el presidente de la Generalitat en el decreto de convocatoria del referéndum. No hay debate parlamentario al respecto, no hay votación parlamentaria al respecto y, desde luego, no hay decisión parlamentaria al respecto. Es una decisión del Ejecutivo. No he visto, en los 30 y pico años de desarrollo constitucional que tenemos, casi 40, una norma que altere tanto el régimen de distribución de poder entre Parlamento y Gobierno en nuestro sistema. Bien, eso estaba en esa norma y no se impugnó por esa razón. Es decir, si el Tribunal Constitucional hubiera considerado que la norma era constitucional por otros aspectos, no hubiera entrado en esa cuestión porque no fue objeto de impugnación. Pone de manifiesto un aspecto muy lateral al que me referiré luego, pero un aspecto central. El referéndum sirve para alterar los poderes de decisión, también el referéndum consultivo. La pretensión de un referéndum consultivo no es otra que presionar a quien tiene la capacidad constitucional de decisión. No hay referéndum consultivo para otra cosa. Y eso es un elemento que debemos tener en cuenta a la hora de valorar el referéndum consultivo. Eso es aún más claro en términos competenciales. El referéndum sobre una eventual secesión de Cataluña se plantea siempre como un referéndum consultivo y no vinculante. ¿Por qué? Pues porque su función es presionar a quien tiene la capacidad de decisión en ese aspecto, que son las Cortes Generales, que es el Parlamento español. Por lo tanto, el referéndum en el ámbito territorial catalán tiene sentido porque es sobre algo que no es competencia de la Generalitat. Si fuese sobre algo de competencia de la Generalitat, no habría ningún referéndum ni habría ningún debate sobre el referéndum. El único sentido de un referéndum consultivo es que
quien no tiene la competencia, sea por razones territoriales o sea por razones institucionales, quiere presionar, iba a decir legítimamente, entiéndanme, quiere presionar conscientemente y defendiendo esa capacidad de presión, esa voluntad de presión, a quien tiene la capacidad de decidir. Y ese es el único sentido que tiene un referéndum consultivo, porque desde luego no tiene ningún sentido en el caso catalán respecto a la segunda gran finalidad que habitualmente se les da a los referéndums, que es resolver un debate social, resolver un debate enquistado. Ningún referéndum consultivo ni decisorio sobre el Estatuto de Cataluña, sobre el Estatuto político de Cataluña, va a defender o va a resolver ese debate. La sociedad catalana está fragmentada en prácticamente dos mitades y se haga el referéndum que se haga, ese debate no se va a solucionar con ese referéndum. Por lo tanto, ese es un mito, a mi juicio, desde luego de lo que pueden conseguir los referéndums. Los referéndums solemnizan decisiones que ya están tomadas. Recuerden el referéndum sobre la Constitución Europea nonata del año 2004, pues venía a solemnizar una decisión que no era polémica, o intentan presionar a quien puede decidir, pero desde luego no resuelven un debate que termina como por arte de magia en función del resultado de un referéndum. No ha sucedido en ningún referéndum, desde luego en ninguno de los referéndums de autodeterminación. Para ir acabando, quizá lo más relevante desde el punto de vista jurídico que hemos tenido en este debate de estos años es la discusión sobre los límites del debate político parlamentario. Es algo que ha ido entrando poco a poco, que no nos planteábamos hace 3 años cuando empezamos a discutir de esto. Todos nos planteábamos si había régimen constitucional de secesión, si podía haber referéndum, si no, y resulta que los efectos más relevantes los estamos teniendo en qué se puede debatir en un Parlamento, al menos los efectos jurídicos hasta ahora más relevantes. Dejadme hacer un breve resumen en 3 líneas de lo que era el estado de la cuestión hace 3 o 4 años, que no creo hubiera resultado polémico para nadie. Nuestro sistema no es de democracia militante, como ha dicho el Tribunal Constitucional, por lo tanto no hay que estar de acuerdo con una ideología constitucional. Es perfectamente posible que de un debate sobre un aspecto, sobre un tema inconstitucional, sobre una propuesta inconstitucional, surja al final un resultado constitucional. Por lo tanto, podemos presentar un proyecto de ley inconstitucional porque probablemente al final lo que ocurrirá es que ese proyecto de ley en el debate parlamentario se convertirá en constitucional. Por lo tanto, no debemos evitar que haya debate sobre un proyecto de ley inconstitucional. Ese debate es, además, una oportunidad de integración política, es decir, sirve para conseguir reconducir a la Constitución y al consenso constitucional a quien pretendía algo inicialmente inconstitucional. Y además, los valores de pluralismo político, debate, libertad ideológica o libertad de expresión son fundamentales para el sistema político y, por lo tanto, hay que hacer una interpretación al máximo abierta para darles cabida en nuestro sistema. Bien, eso empezó a romperse con la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2010. Empezó a romperse por algo que, como siempre empiezan las rupturas, parecía una grieta muy pequeña y poco relacionada con esto, que era el valor de los preámbulos. Pues empezamos a discutir sobre si se podía declarar inconstitucional o no un preámbulo. El preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que decía, para que no lo recuerde, que el Parlamento de Cataluña había decidido en determinada fecha que Cataluña era una nación. Bueno, en este caso dejo de lado el hecho de que ni tan siquiera era una interpretación, era la manifestación de un hecho. El Parlamento de Cataluña votó ese día que Cataluña era una nación. Y eso se introducía en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y tuvimos un gran debate, y hubo un gran debate más o menos amplio en la comunidad jurídica sobre si un preámbulo tenía efectos jurídicos o no. Y ese es un debate que, visto desde hoy, empieza a parecer algo surrealista, porque al final lo importante fue lo que no se debatió, pero se decía. A nadie le importaba si el preámbulo tenía efectos jurídicos o no. Lo que importaba es si una norma, una ley orgánica, un estatuto, podía decir que Cataluña era una nación o podía llegar a decir que el Parlamento de Cataluña había dicho que Cataluña era una nación, incluso aunque no tuviera debates, aunque no tuviera consecuencias jurídicas. Y ese debate, que se centró en aquel momento en si eso tenía consecuencias jurídicas o no, y a mi juicio
forzadamente se llegó a creer que sí y, por lo tanto, se decidió anular parte del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ese debate, ese encuadre constitucional del debate, nos llevó a pensar en que todavía el debate era sobre normas y no sobre decisiones políticas. Pero el siguiente paso que hemos dado, creo que, o los siguientes pasos dados nos han sacado de ese engaño. El siguiente paso fue una resolución también del Parlamento de Cataluña sobre la soberanía de Cataluña, que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional admitió discutir sobre esa resolución parlamentaria, una resolución parlamentaria como tantas, como las resoluciones parlamentarias sobre los derechos de la minoría tamil en no sé qué país, o sobre la persecución de no sé quién, o sobre cualquier aspecto sobre el que es obvio que el Parlamento tiene muy limitada capacidad. Pues bien, sobre una resolución parlamentaria, el Tribunal Constitucional primero decidió que era posible, porque había vías constitucionales para defender el contenido de esa resolución parlamentaria. Y hasta ahí, incluso los partidarios de la independencia de Cataluña saludaron esa cuestión de un modo muy alegre, diciendo, bueno, pues el Tribunal Constitucional se abre a la posibilidad de que haya vías para discutir el Estatuto y la soberanía de Cataluña, siempre que sea mediante un marco constitucional, etcétera, etcétera. Pero lo importante estaba hecho ya antes. Lo importante no era quizá eso, lo importante era que el Tribunal Constitucional había decidido sobre una resolución parlamentaria. Por lo tanto, que el Tribunal Constitucional había admitido que el debate político está sometido a límites jurídico-constitucionales. Y de ese paso pasamos al siguiente. La siguiente resolución del Parlamento de Cataluña ya no decía que Cataluña reivindicaba su soberanía y lo iba a hacer a través de no se sabe qué mecanismos que a lo mejor serían constitucionales, sino que decía directamente que Cataluña quería desconectar de España, y que esa desconexión se hacía mediante la desobediencia de la Constitución, de las sentencias del Tribunal Constitucional y de cualquier resolución que no fuese del Parlamento de Cataluña. Bueno, llevada esta resolución ante el Tribunal Constitucional, no me imagino que nadie pudiera pensar que el Tribunal Constitucional iba a declarar que su contenido era constitucional. Pues es obvio que su contenido es inconstitucional y ya no había nada que discutir, porque la única discusión relevante ahí ya la había decidido el Tribunal Constitucional. ¿Es posible discutir jurídicamente una resolución que no tiene efectos jurídicos? Es decir, ¿es posible discutir jurídicamente si el Parlamento de Cataluña puede decir lo que le parezca, siempre que eso no altere para nada la situación jurídica resultante? Porque esa resolución, que muchos diputados del Parlamento de Cataluña y miembros del Gobierno catalán consideran que, aunque está anulada, les sigue vinculando, no ha alterado en nada absolutamente la situación jurídica en Cataluña. Pero esa discusión ya no se tuvo, porque el Tribunal Constitucional ya había decidido que sí es posible controlar las resoluciones parlamentarias y, por lo tanto, controlar el debate político. Siguiente paso, y entramos ya en aspectos un tanto, a mi juicio, de nuevo surrealistas. Esa resolución de desobediencia decía que esa desobediencia se iba a canalizar presentando 3 proyectos de ley. Un proyecto de ley sobre seguridad social catalana. Les recuerdo que no solo Cataluña, todas las comunidades autónomas tienen competencia de desarrollo legislativo en materia de seguridad social. Otra cosa es que esa competencia se haya reducido al mínimo, no dé para nada en la práctica, etcétera. Pero tenerla la tienen todas en sus estatutos. Un proyecto de ley sobre agencia tributaria propia de Cataluña y un proyecto de ley de transitoriedad jurídica para regular la transición entre la situación actual y el futuro feliz de un nuevo Estado catalán. Es una resolución parlamentaria, como tantas de las que no se hace caso y que no necesitaba nadie para presentar esos textos. Cualquiera puede presentar, cualquier grupo parlamentario puede presentar al Parlamento de Cataluña y, desde luego, el Gobierno, una proposición de ley sobre la seguridad social catalana. Pero ahí se decía que se iba a presentar y el Tribunal Constitucional anuló esa resolución y, por lo tanto, dijo, esto no se puede hacer. Y claro, este es un paso siguiente. Es decir, de algo que no tiene consecuencias jurídicas, una resolución, deducimos una prohibición que sí tiene consecuencias jurídicas. No puede presentarse un texto regulador de la seguridad social
en un futuro independiente de Cataluña, de la agencia tributaria, que a lo mejor contendrá un artículo sobre un futuro independiente en Cataluña, o de transitoriedad jurídica. Y es más, si eso se hace, se está incumpliendo la resolución del Tribunal Constitucional que lo ha prohibido. Por lo tanto, de la prohibición de algo que no tiene consecuencias jurídicas, derivamos consecuencias jurídicas prohibitivas y derivamos, siguiente paso, un posible delito de desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional. Posible delito que está hoy en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que está estudiando las querellas por desobediencia contra la Mesa del Parlamento de Cataluña por haber admitido algunas cuestiones vinculadas con esta resolución. Dicho de otro modo, lo inconstitucional puede debatirse, sí. Podemos hacer un proyecto de ley que en principio sea inconstitucional, podemos tramitarlo siempre que alguien no lo haya prohibido. Si alguien lo ha prohibido antes, entonces no es que no podamos discutir lo inconstitucional, es que no podemos discutir lo que se ha prohibido y, por lo tanto, entramos en la fase del delito de desobediencia, lo cual empieza a plantear importantes problemas sobre la limitación resultante del debate político por un marco jurídico que hemos desarrollado al máximo. Todo eso ha llevado, y se lo ahorro, a toda una discusión sobre el delito de desobediencia, sobre cómo conseguir que las resoluciones del Tribunal Constitucional se apliquen y especialmente a reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, previendo toda una serie de posibilidades de ejecución por parte del Tribunal Constitucional. Déjenme decir solo una cosa para mantenerme mínimamente en el tiempo y terminar con ello, y lo siguiente. Yo personalmente, como punto de vista personal, he sido muy crítico con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que le da al Tribunal posibilidades para ejecutar su sentencia. Sigo siéndolo en cuanto a cómo se tramitó la reforma y en cuanto a su contenido absolutamente abierto e indeterminado. Pero cada día pienso más que esa reforma ha abierto un camino, que es el único camino que tenemos hoy. Ante la desobediencia, el camino que tenemos es la vía penal, que tiene muchos problemas de tardanza, de tiempo, de efectos y de conflicto político, o la vía a la que me referiré inmediatamente del conflicto político entre ejecutivos. La vía del conflicto político entre ejecutivos es la vía por la cual el Gobierno de España decide que el Gobierno de la Generalitat está haciendo algo mal y toma decisiones correspondientes, que son esencialmente las previstas en el artículo 155 de la Constitución. Pues necesitamos una vía intermedia, porque ninguna de esas dos vías da frutos muy positivos. A lo mejor no tenemos más remedio que caer en ellas, pero deberíamos hacer lo posible por no caer. Y en ese sentido, la vía de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional era una vía relativamente prometedora, que sin embargo me temo que ha quedado quemada por la propia forma en que se ha regulado y por la sentencia que ha adoptado el Tribunal Constitucional sobre esa vía. Luego, si queréis, discutimos algo más de ello. Con eso he entrado en la última posibilidad, de la que voy a ser mucho más breve. ¿Régimen constitucional de qué más? Pues del artículo 155 de la Constitución. El artículo 155 de la Constitución prevé una serie de posibilidades que no sabemos cuáles son, después de un procedimiento político de decisión de que se aplique. Y ese es el elemento que quisiera destacar. El artículo 155 es un procedimiento político que exige una valoración política de unos hechos y una decisión política de ponerlo en marcha. Por lo tanto, no es una simple consecuencia de incumplir una resolución judicial, una sentencia del Tribunal Constitucional, ni es algo que esté pensado para hacer cumplir sentencias o resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso es una fachada detrás de la cual ocultarse, pero la decisión es una decisión política, y es una decisión política sobre optar por esa vía cuando no queda otra para, como dice la Constitución, restablecer los intereses nacionales después de un grave atentado a los mismos causado por un incumplimiento de obligaciones constitucionales. ¿Qué permite el artículo 155? Pues ninguno lo sabemos, porque no se ha puesto en marcha nunca, pero retomando por una vez la vocación de asesoramiento que me imputaba Isaac y que está en la razón de que me hayan invitado aquí, pues un asesor que le dice a alguien qué debo plantearme para poner en marcha el artículo 155, creo que debe plantearse ante todo una cosa. No puede suceder con el artículo 155 lo mismo que ha sucedido con todo lo demás. Es decir, el día después de aplicar el artículo 155 no es posible que haya un referéndum en Cataluña.
Es posible que se hagan, hasta hoy hemos visto que es posible suspender normas y que se hagan referéndums por vías participativas. Hemos visto que es posible reorientar los procedimientos para conseguir una salida. Pues bien, para un gobierno el 155 solo tiene esencialmente un efecto. No es posible activar el 155 y fracasar. Y, por lo tanto, sobre el papel podemos limitar mucho los efectos del artículo 155. Yo podría decirles aquí que con el artículo 155 a lo mejor lo único que tiene que hacer el Gobierno del Estado es dar una orden a los colegios donde se va a celebrar un referéndum para que no abran ese día. Eso es compatible con la dicción del artículo 155 y, desde el punto de vista jurídico, sobre el papel, consigue lo que queremos, que es que no haya un referéndum. Pero no se puede valorar el artículo 155 sobre el papel, porque el Gobierno no puede tolerar que al día siguiente de activar el artículo 155, 25 directores de colegios abran el colegio y haya un referéndum. Y ese es el elemento, a mi juicio, diferencial del artículo 155, que hace que, si algún día se activa, mi apuesta es que el Gobierno que lo active va a hacer lo que sea para no quedarse corto y va a intentar garantizar esa eficacia. Y ese es también, desde luego, el peligro del artículo 155. Con eso entro en el último elemento, que es la primera vez que hablo en todo esto del día después de una medida. Pero ese es el elemento fundamental de todas las medidas de las que he ido hablando, de un referéndum, de un procedimiento participativo, de una autorización. Del artículo 155, la clave es qué ocurre el día después. Y, si me permiten, todas las medidas que hemos visto tienen en común dos cosas. El día después o no ocurre nada, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, o tenemos la amenaza de que lo que ocurra no solucione el conflicto. Porque lo que tenemos delante es un conflicto no con un gobierno, no con una mesa del Parlamento, sino un conflicto en el que una parte muy importante de la población de un territorio, y prescindo ahora de si es mayoritaria o no se siente integrada en un ordenamiento constitucional. Y eso plantea las cuestiones más relevantes que podemos discutir. ¿Cómo es posible reintegrar a esa parte de la población en la vigencia del sistema constitucional? A mi juicio, no hay otra solución. Es decir, cualquier otra solución es una solución en falso. La Constitución no se impone coercitivamente sobre, me da igual, un tercio de la población de una comunidad autónoma. Y, por lo tanto, debemos intentar restablecer ese consenso constitucional, debemos intentar restablecer la fuerza integradora del texto constitucional sobre una parte, al menos, de esa población. La única fórmula para hacer eso no es una fórmula novedosa, es una fórmula bien conocida, es la reforma constitucional. Pero una reforma constitucional que debe superar probablemente el pecado sobre el que se asienta la situación actual, pecado visto desde hoy, no en su momento, que es la ambigüedad y la apertura de nuestra Constitución. Cuando alguien lee la Constitución española, entiende cosas muy distintas respecto a la organización territorial y respecto a el grado de autonomía que confiere a una comunidad autónoma. Eso fue muy útil en el 78, ha sido muy útil durante todo el desarrollo constitucional, pero ha generado, por razones que creo que no merecen nuestra atención, ha generado una frustración constitucional muy relevante en parte muy importante de la población catalana. Y si queremos solucionar eso de alguna manera que no sea la aplicación del 155 o de otras normas jurídicas que, a mi juicio, tampoco lo solucionarán, la única posibilidad es hacer una reforma constitucional en la que pactemos claramente algunos aspectos. Y con eso termino. ¿Qué aspectos? Pues la única solución o los elementos que hoy son fundamentales para llegar a una solución son el reconocimiento de una serie de ámbitos de decisión en los que no es posible intervenir desde el Estado. La autonomía exige autonomía para regular aspectos que están vinculados con los derechos constitucionales. Y, por lo tanto, es necesario reconocer a las comunidades autónomas, al menos discutir, es necesario discutir si reconocemos a las comunidades autónomas abiertamente capacidades normativas vinculadas con derechos como la educación o el uso de la lengua en determinados ámbitos. Y es necesario también discutir algunos aspectos de financiación, que estos sí son mucho más abiertamente conocidos. Pero es necesario llegar a algún tipo de pacto que naturalmente tendrá sus zonas de ambigüedad,
pero que debe tener zonas claras, porque si no la frustración se reproducirá probablemente después de este nuevo pacto y probablemente no tardará 40 años en reproducirse, sino que se reproducirá mucho antes. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier cuestión. Hola, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al profesor Isaac Martín Delgado la posibilidad que me ha ofrecido de estar por segundo año consecutivo en este seminario, en este ya viejo seminario, y hacerlo en condición de ponente para tratar un tema ciertamente controvertido, ¿no? Al profesor Isaac Martín Delgado se le olvidó en su excesivamente amable presentación decir que nos conocimos precisamente cuando estábamos como asesores, tanto Eduard como yo, en Presidencia del Gobierno, yo en el Ministerio de la Presidencia y él también estaba como su director general. Y bueno, ahí trabamos una estrecha amistad, que es lo que explica fundamentalmente que yo me encuentre hoy aquí, no hay otro motivo, creo. Así que muchas gracias, Isaac, por tu invitación y también quiero tener, por supuesto, un recuerdo muy sentido para quien, bueno, ha sido el artífice de este seminario. Montar un seminario es relativamente sencillo, Una edición de un seminario es bastante sencillo, 2 tampoco es muy complicado, 3 empieza a complicarse, pero llegar a 27, desde luego, os aseguro que no lo es. Sobre todo en el ámbito universitario donde los recursos son limitados. Por eso yo creo que al profesor Luis Ortega hay que agradecerle que dejase, entre otros muchos buenos recuerdos, también y felicitar a sus continuadores porque me parece que este ya se ha convertido en un seminario prestigioso en el ámbito estatal. Se nos ha invitado para hablar de la cuestión catalana y, bueno, yo creo que antes de eso conviene quizá realizar algunas consideraciones de alcance más general, de tipo jurídico-constitucional, porque aunque son obviedades, son evidencias, sin embargo, me parece que tienen su importancia y que a veces, con o sin intención, se olvidan, ¿no? Y creo que eso puede ayudar un poco a generar o a arrojar cierta luz en esta ceremonia de la confusión en que se ha convertido el debate político sobre nuestra organización territorial del poder público. Lo que voy a decirles a continuación, en buena medida se lo saben, imagino, aunque quizá los alumnos más jóvenes pues, no lo tengan tan estudiado, pero como digo, creo que a veces se olvida y conviene tenerlo presente, ¿no?, antes de abordar una reflexión sosegada sobre la mencionada cuestión catalana, que algunos, quizá con razón también, denominan cuestión española. Cuando nos referimos al Estado autonómico, ya es un lugar común afirmar que el mismo es en buena medida una creación de carácter normativo postconstitucional, en la que ha tenido un gran protagonismo los estatutos de autonomía y el legislador estatal y los legisladores autonómicos, pero también ha contribuido decisivamente a ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta afirmación, sin duda, es cierta, aunque creo que tampoco conviene exagerarla. No conviene exagerarla porque no se puede olvidar que nuestra Constitución, por más abierta, ambigua, imprecisa que sea en materia de organización territorial, sin embargo, contiene no pocas disposiciones que, cuando menos, fijan los principios o las prescripciones fundamentales que han de orientar el futuro desarrollo legislativo o jurisprudencial de ese Estado. Dicho de otra manera, nuestra Constitución, en materia territorial, no es una hoja de papel en blanco sobre la que se pueda escribir cualquier cosa. Por el contrario, creo que contiene disposiciones que, precisamente por ser constitucionales, en ningún caso pueden ser ignoradas y menos aún despreciadas por los operadores jurídicos que después están llamados a desarrollarla o a cumplirla. De la existencia de esas prescripciones constitucionales, que veremos enseguida, se deriva una primera consecuencia muy relacionada con una opinión eminentemente crítica que circula desde hace algunos años en determinados círculos políticos y académicos e incluso sociales, creo, según la cual el Estado central, en su versión de legislador sobre todo, pero también el Tribunal Constitucional, están llevando a cabo, en los últimos años, digo, una reorientación o reinterpretación de nuestra organización territorial restrictiva de la autonomía de las comunidades autónomas. Bueno, yo no voy a decir mucho respecto de lo que está haciendo el legislador estatal español, tan condicionado, por cierto, por el legislador europeo, no lo olvidemos. Si acaso señalar que lo que hay que exigir al legislador estatal es que, en todo caso, actúe dentro del margen
de maniobra que le otorga la Constitución y los estatutos de autonomía y, desde una perspectiva exterior, la normativa europea. Por lo que se refiere a la primera, no pienso solo en las normas recogidas en el llamado bloque de la constitucionalidad, sino que también estoy pensando en otros principios que, sin estar expresamente recogidos en el texto constitucional, sin embargo, creo que se pueden derivar directamente del mismo. Muy en concreto, me parece necesario traer aquí a colación el conocido en la literatura germana principio de lealtad federal, en virtud del cual cabe exigir que todas las partes integrantes de un Estado territorialmente descentralizado, como es el Estado español, en todas las partes, Estado y comunidades autónomas, no solamente actúen como es obligado en el marco de sus competencias, sino que además lo hagan teniendo en cuenta no solamente sus propios intereses, sino también los intereses de las demás partes. Este es un principio que lamentablemente no ha tenido mucho desarrollo jurisprudencial en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania, y yo creo que ahí el Tribunal debería hacer un esfuerzo por concretar mejor qué significa esto de la lealtad federal, porque tiene desde luego consecuencias importantes. Bien, si el legislador estatal, por continuar con el argumento, se mueve dentro de estos parámetros normativos europeos y constitucionales y estatutarios y actúa dentro de las exigencias derivadas de ese respeto al principio de lealtad federal, tendremos que convenir que podrá orientar su acción en un sentido más o menos descentralizador, pues esa es una opción de política legislativa que, como tal, podrá parecernos mejor o peor en términos políticos, pero que en ningún caso, creo, podrá ser juzgada en términos de constitucionalidad. Pongo el énfasis en este aspecto porque me parece vital para la salud de nuestra democracia distinguir la crítica política de la censura jurídica. La primera se mueve en el ámbito de la opinión, y tiene cauces de expresión bien definidos, algunos, por cierto, con carácter decisorio, piensen en el momento crítico electoral, pero la segunda, por el contrario, juega en el campo de lo posible, de lo que es jurídicamente posible hacer o no, de acuerdo con lo que dispone nuestro ordenamiento constitucional. Y es aquí, en el terreno de lo jurídicamente admisible, no de lo políticamente posible, o conveniente, mejor dicho, donde el Tribunal Constitucional, en tanto que máximo intérprete de la Constitución y juez de las leyes, está llamado a jugar su papel. Y digo esto porque tengo la impresión de que a veces se pide al Tribunal Constitucional que haga lo que no puede hacer, porque no es un órgano político, aunque sus decisiones tengan una gran influencia en el debate público, evidentemente, sino que es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Hechas estas primeras consideraciones generales, yo creo que sin más demora se impone conocer cuáles son esas prescripciones constitucionales a las que me refería al principio y en cuyo desarrollo, insisto, tanto los estatuyentes como los legisladores estatal y autonómico, cada uno dentro de su propio ámbito competencial y, por supuesto, el Tribunal Constitucional, tienen que moverse. No voy a citarles todas, porque son bastantes, pero sí quería señalar algunas de las que considero principales al objeto de esta exposición, y que son por todos conocidas, por otro lado. Quizá no tanto las consecuencias que se derivan de las mismas, en mi opinión. La primera y fundamental se recoge en el artículo 1.1 de la Constitución, la que apela a la unidad del Estado. La unidad del Estado es, en realidad, el a priori insoslayable del que partir para poder hablar después del poder público y de su reparto o distribución entre los diferentes niveles de gobierno que integran un Estado compuesto, en nuestro caso las comunidades autónomas. Dicho de otro modo, un Estado territorialmente descentralizado, como lo es el Estado que pergeña la Constitución y que después se desarrolla, el Estado autonómico español, no es una amalgama de Estados que dispongan de libertad para decidir por sí solos si continuar o no formando parte del todo. Un Estado compuesto es, si se quiere llamarlo así, una unidad soberana compuesta de diferentes partes dotadas de mayor o menor grado de autonomía, pero lógicamente nunca soberanas. Y por si cupiera alguna duda, pues el apartado 2 de este artículo 1 viene a despejarla al disponer que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Bueno, pero esto no es una peculiaridad de nuestra Constitución, sino que se encuentra presente en las constituciones de todos los Estados territorialmente descentralizados. Por más que la retórica a veces nos pueda confundir, en los Estados compuestos, léase Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, etcétera, los Estados miembros, ya se llamen lenda, estados, provincias, cantones, los Estados miembros, digo, ni son soberanos ni gozan de plena autonomía constitucional.
Como es lógico, solo hay un soberano, y ese es el pueblo del conjunto del Estado, ¿no? El We the People o el Das Deutsche Volk al que se refieren los preámbulos de las constituciones de Estados Unidos o de la Constitución alemana, por poner un ejemplo. Y esto es tan lógico como lógico es que las constituciones de los Estados miembros federados, Länder, cantones, provincias, esas constituciones han de respetar, en todo caso, la Constitución federal. Por tanto, no hay, aunque alguno lo quiera explicar así, no hay auténtica autonomía constitucional de las unidades federadas en un Estado federal. Y esto, en esencia, es lo mismo, prácticamente lo mismo que lo que sucede en nuestro país. Por más que el origen de esas constituciones de los Estados miembros de un Estado federal y el origen de nuestros estatutos de autonomía sea diferente y eso tenga ciertas consecuencias, pero a los efectos de los que vengo hablando me parece que existe una práctica identidad. Hay otro precepto, que es el artículo 2 de la Constitución, que se encarga de acentuar, con una expresión es verdad que muy poco afortunada, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y ello sin perjuicio de que acto seguido reconozca el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. La diferencia, por tanto, entre soberanía, cuya titularidad corresponde al pueblo español, y autonomía plural, cuya titularidad se atribuye a las nacionalidades y regiones, está clara, ¿no? Dicho de otro modo, y en expresión del Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias, autonomía no es soberanía. De hecho, para que la autonomía exista, es preciso que la misma venga reconocida por el soberano. Así lo ha hecho el Constituyente español, garantizando la autonomía de ciertas entidades llamadas nacionalidades históricas y regiones, pues esto ha adquirido un largo desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Y esto es así casi por una cuestión de lógica constitucional, ¿no? Y es que las decisiones sobre la soberanía solo las puede adoptar el soberano, y éste no puede, ontológicamente, ceder a un tercero la adopción de las mismas, pues de hacerlo estaría negando su propia esencia, es decir, estaría prácticamente autodestruyéndose, ¿no? Este razonamiento, que parece un poco circular, creo que tiene su importancia, incluso creo que es trascendental, pues nos sitúa ante una pregunta que muchos nos estamos haciendo hoy acerca de la posibilidad o imposibilidad de celebrar un referéndum secesionista en Cataluña. Bueno, obviando el dato, que no es irrelevante por otro lado, de que el artículo 92 de la Constitución se refiera a todos los ciudadanos y partiendo del hecho de que la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares por vías de referéndum corresponde en exclusiva al Estado, como ha recordado muy bien el profesor Roig, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿podría el Congreso de los Diputados, a propuesta del presidente del Gobierno, autorizar un referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña en el que pudiera participar únicamente el cuerpo electoral catalán? Y si se negase esta posibilidad, y teniendo en cuenta la supuesta ambigüedad que se ha introducido en el debate jurídico constitucional a raíz de la sentencia 42/2014 sobre el llamado derecho a decidir, a la que se refería el profesor Roig, podríamos preguntarnos también: ¿cabría entender que el constituyente constituido español puede reformar la Constitución para incluir en ella el llamado derecho a la autodeterminación, en definitiva, de alguna de las partes del Estado a ejercer unilateralmente por el cuerpo electoral de una comunidad autónoma mediante referéndum? Bueno, pues en torno a estas dos cuestiones hay diferentes opiniones, aunque a mi juicio ni lo primero ni lo segundo es posible. Lo primero creo que es más pacífico, no es posible porque los referéndums se convocan cuando se quiere conocer con carácter jurídica o políticamente vinculante, no simplemente a título informativo, la opinión del cuerpo electoral sobre una cuestión que la Constitución deja abierta. Así, los dos referéndums que se han celebrado en España, como saben, el de la OTAN y el de la Unión Europea, responden a esta cuestión. Pero si el constituyente ya ha tomado una decisión, que además, como hemos visto, constituye el fundamento mismo de la propia Constitución, la unidad del Estado, y esta decisión no gusta, que no tiene por qué gustar, lo que se ha de hacer es proceder a la reforma de la Constitución, no a celebrar un referéndum para conocer la opinión de un determinado cuerpo electoral, el catalán en este caso, que además no es el que, llegado el momento, tiene que adoptar la decisión sobre la reforma de la Constitución.
Por tanto, en mi opinión, el referéndum este tipo de referéndum no tiene cabida, no es constitucional, en definitiva. Y no es constitucional porque esa decisión solo puede ser tomada por el cuerpo electoral español, que ha de pronunciarse en último término sobre la supuesta secesión de una parte del Estado o sobre la segregación de una parte del Estado. En definitiva, modificar los límites territoriales de España requiere una previa reforma de la Constitución, y yo no tengo dudas que es por la vía agravada del artículo 168, que, entre otras cosas, demanda inexcusablemente, al final del proceso, un referéndum de todo el cuerpo electoral. Pero es que, además, me parece que tampoco cabe que, mediante reforma de la Constitución, se introduzca el llamado derecho a la autodeterminación de una parte del Estado, pues, como decía anteriormente, carecería de todo sentido que el soberano dejase en manos de quien no es soberano la adopción de una decisión de soberanía, la que se refiere al mantenimiento de la unidad del Estado, que es el fundamento mismo de la Constitución, como hemos visto. En definitiva, ni la Constitución española reconoce, ni a mi juicio puede llegar a reconocer, el derecho a la autodeterminación de alguno de los territorios hoy dotados de autonomía. La alteración de los límites territoriales del Estado solo la puede decidir el propio soberano, en su forma de poder constituyente constituido y por la vía del artículo 168. Bien, aparte de estas dos disposiciones constitucionales, el artículo 1 y el artículo 2, que constituyen la columna vertebral de nuestra organización territorial del poder, la Constitución contiene otras disposiciones que no son en realidad sino derivaciones de aquellas. Son muy importantes, pero no puedo hacer referencia ahora a ellas, las relativas a la distribución de competencias, y aquí hay que fijarse fundamentalmente en el artículo 149, que atribuye en exclusiva al Estado determinadas competencias, y también el artículo 150, en su apartado segundo, que permite al Estado transferir o delegar algunas de esas competencias exclusivas, solo aquellas que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. También me parece importante traer a colación otros preceptos de la Constitución o otros principios contenidos en la misma que juegan aquí un importante papel, ¿no? Pienso en el de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones, entre todas las comunidades autónomas, previsto en el artículo 2, cuya efectiva realización se encomienda al Estado, por cierto, en el artículo 138.1, o la prohibición de privilegios económicos y sociales entre diferentes comunidades autónomas, etcétera. Hay más prescripciones constitucionales que marcan el futuro desarrollo de la organización territorial de nuestro Estado, pero estas me parecen las esenciales a los efectos que aquí nos interesan. Y el Tribunal Constitucional, como es obvio, está obligado, es su principal función, de hecho, a respetar y hacer que se respeten tales disposiciones, sobre todo por parte del estatuyente y del legislador estatal y autonómico. El Tribunal Constitucional, en consecuencia, no es libre para decidir por sí mismo cuál es el mejor desarrollo de nuestra organización territorial del poder. El Tribunal Constitucional, en primer lugar, está sujeto a lo que la Constitución establece, lo que no impide para que al mismo tiempo tenga también el deber de mantener, creo que debe mantener, una importante deferencia hacia el estatuyente y hacia el legislador, dado el importante papel que desempeñan en un Estado democrático. Y creo que, en términos generales, se puede sostener con razón que nuestro Tribunal Constitucional ha cumplido bien este cometido. Y lo ha hecho defendiendo, por un lado, la incolumidad de las disposiciones constitucionales, al tiempo que llevando a cabo, sobre todo al comienzo del desarrollo del Estado autonómico, una interpretación generosa de las mismas en lo que se refiere a la explotación de las potencialidades interpretativas del principio de autonomía. Me parece que no exageraríamos si dijésemos que el Tribunal Constitucional ha hecho una apuesta decidida por federalizar nuestro modelo de Estado, utilizando categorías provenientes del federalismo comparado y protegiendo, por regla general, a las comunidades autónomas frente a todos aquellos intentos del Estado central de poner freno a ese proceso descentralizador, sobre todo en la primera etapa. Para poner solo un ejemplo, la interpretación tan restrictiva que el Tribunal Constitucional ha hecho de las cláusulas de supletoriedad y de prevalencia, previstas ambas en el artículo 149.3 de la Constitución, al negar a la primera su carácter atributivo de competencias a favor del Estado y al ignorar la virtualidad de la segunda del principio de prevalencia en la resolución de los conflictos normativos, primando en todo caso la aplicación del principio de competencia, me parece que pone de relieve
bien a las claras esa sensibilidad autonómica a que me refería anteriormente. También, por cierto, en relación con la llamada legislación de armonización del artículo 153, que tras la sentencia 76-83, la famosa sentencia de la LOAPA, quedó poco menos que proscrita, lo que, dicho sea de paso, no tiene mucho fundamento constitucional. Digo esto sin perjuicio de que reconozca que en los últimos años se puede apreciar una cierta tendencia en sentido contrario por parte del Tribunal Constitucional, cuya legítima crítica, y yo la critico, sin embargo, creo que no puede dejar en el olvido la importancia de ese ingente corpus jurisprudencial, en buena medida, me parece que proautonómico. Bueno, llegados a este punto, nos encontramos, creo que ya en condiciones de afrontar directamente, en esta última etapa de mi intervención, lo que hemos dado en llamar la cuestión catalana. A tal efecto, me limitaré simplemente a anunciar algunas tesis que pueden servir de diálogo o punto de partida para una reflexión ulterior, pausada, o si es el caso, para abrir un coloquio en el que profundizar algo más en algún aspecto. Y me gustaría comenzar recordando que durante la transición, la llamada transición, se asumió por parte de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas la necesidad de que la construcción de un Estado democrático debía venir acompañada de un proceso de descentralización territorial del poder, y esto quedó pergeñado en la norma fundamental y sujeto a un posterior desarrollo estatutario y legislativo. Este ideal rápidamente adquirió vigor, de modo que en 1983 ya se encontraba todo el territorio del Estado dividido en 17 comunidades autónomas dotadas de importantes competencias y financiación. Y durante los años siguientes, no es un proceso lineal, evidentemente, pero creo que la tendencia general es esta, durante los años siguientes ese proceso siguió desarrollándose en un sentido claramente descentralizador, en lo que se refiere a asunción de nuevas competencias y de mayor financiación por parte de las comunidades autónomas. Y también es verdad que en un sentido homogeneizador, dado que se tendió a equiparar competencialmente a todas las comunidades autónomas. Hasta mediados de la primera década del siglo XXI, alrededor de los años 2003, 2004, 2005, el llamado Estado autonómico español creo que arroja un saldo claramente positivo, tanto en términos de eficacia en la gestión de los asuntos públicos como de integración de los distintos territorios que lo integran. Evidentemente, esto no quiere decir que no se observen deficiencias, insuficiencias, disfunciones en el diseño constitucional y en el posterior desarrollo estatutario y legislativo de la organización territorial del Estado, tanto en el campo del competencial como en el de la financiación, la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Estado que les afecten directamente, porque el Senado no funciona como auténtica Cámara de representación territorial, etc. Eso existe, es verdad, pero creo que, insisto, arroja un saldo claramente positivo, ¿no? Y también es verdad que durante todo este periodo hay tensiones, podríamos calificarlas de carácter nacionalista, fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña, que ponen problemas de integración nacional, pero creo que ni aquellos problemas ni estos son lo suficientemente serios como para desmentir la afirmación de que la historia del Estado autonómico español es una historia de éxito. Afirmación, por cierto, que viene avalada por la opinión de los más reputados expertos en federalismo internacional, que sin duda ponen o encuadran el Estado autonómico español dentro de los estados más descentralizados del mundo. Lo cierto es que a comienzos del siglo XXI, primero en el País Vasco, con la elaboración del llamado Plan Ibarretxe, y después en Cataluña, con la aprobación del Estatut, recurrido ante el Tribunal Constitucional, comienza a manifestarse lo que podríamos llamar un cierto malestar territorial. La cuestión vasca se resuelve de manera relativamente rápida y pacífica en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados en el año 2005, y esto viene seguido, por cierto, unos años después del fin de la violencia terrorista de ETA, que es un dato también significativo, ¿no? El tema es que el foco de las tensiones se traslada a Cataluña y, sobre todo, a partir de la sentencia 31/2010, la que resuelve recursos contra el Estatut, bueno, pues esto supone un punto de inflexión en la estrategia política de las fuerzas nacionalistas presentes en Cataluña, particularmente de la hasta entonces mayoritaria y que era la vertebradora realmente de la política en Cataluña, Convergència i Unió, CiU. Comienza de ese modo una carrera impulsada desde el Gobierno de la Generalitat y las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlament,
con gran protagonismo también, es verdad, de parte importante de la sociedad civil organizada, que se encuentra jalonada de manifestaciones muy populosas, de declaraciones políticas y de actuaciones parlamentarias, cuya etapa final, se dice, es la independencia de Cataluña. Ante esta situación, que se ha visto agravada sobre todo a partir de los años de 2012-2013, bueno, pues el Gobierno de la Nación, encabezado por el señor Rajoy, prácticamente ha optado únicamente por dar una respuesta judicial a tales demandas sociales y políticas. Bueno, pues a tal efecto ha adquirido un protagonismo esencial el Tribunal Constitucional, que desde 2013 ha dictado más de 10 resoluciones tendentes a poner freno a ese proceso secesionista, paralizando primero y declarando inconstitucional después distintas actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos de los presidentes Mas y Puigdemont y por el Parlamento de Cataluña, tendentes ellas a la organización de una consulta referendaria sobre la independencia de ese territorio y a sentar las bases del futuro Estado catalán. Entre todas esas resoluciones del Tribunal Constitucional podemos destacar la sentencia 259/2015 de 2 de diciembre, hace un año y medio, en la que el Alto Tribunal declara por unanimidad inconstitucional y nula la resolución en la que se trata de dar inicio al llamado proceso de ruptura con España. La resolución 1/11 del Parlamento de Cataluña, adoptada el 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, se denomina así. A partir de esta sentencia, 259/2015, la mayoría de los recursos presentados por el Gobierno de España han ido dirigidos a denunciar su incumplimiento mediante la figura de los incidentes de ejecución de la sentencia, poniendo así a prueba la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, entre otras cosas, permite a este suspender a aquellas autoridades y funcionarios que desobedezcan sus resoluciones. Bueno, descrita de manera muy sucinta, esta es la crítica situación en que nos encontramos en la actualidad, con un Gobierno, el de la Generalitat, apoyado por una mayoría parlamentaria importante, empeñado en seguir adelante con una desbocada carrera hacia la independencia de Cataluña, sin que parezca importarle demasiado el desconocimiento o directamente la vulneración del ordenamiento jurídico vigente. Y con otro Gobierno, el de España, que, incapaz de liderar políticamente este proceso, se limita a dejar en manos de un órgano de naturaleza jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, la respuesta a esa deriva independentista. En medio de este caos, y ya para ir concluyendo, me parece fundamental sentar algunas bases a partir de las cuales pergeñar una propuesta política que sirva para intentar desencallar la situación. Lo primero que hay que hacer, creo, es reconocer que en una parte nada despreciable de la sociedad y de las fuerzas políticas catalanas existe un, llamémoslo así, malestar, grave malestar territorial. O dicho de otro modo, que la sociedad catalana se encuentra profundamente dividida en torno a una cuestión tan crucial para su futuro como es la relativa a su integración en el seno del Estado español. Ese malestar territorial, más allá de cuáles sean sus causas, y esto es importante, claro, pero dejemos de lado cuáles son esas causas, más o menos justificadas, merece una respuesta, no puede ser simplemente ignorado. Y tal respuesta creo que no puede pasar como se pretende por parte del Gobierno de la Generalitat y de la mayoría del Parlamento de Cataluña por la celebración de un referéndum independentista a celebrar entre el cuerpo electoral catalán, pues, tal y como hemos visto al comienzo de la exposición, un referéndum así no cabe en el ordenamiento jurídico español, ni a mi juicio, repito, puede caber vía reforma constitucional. En esto la verdad es que tampoco somos muy originales. Recientemente el Tribunal Constitucional Federal alemán, hace unos meses, y hace poco más de un año el Tribunal Constitucional italiano negaron cobertura constitucional a este tipo de referéndums independentistas. No sé si Alemania e Italia son, como se acusa a España por parte de algunos, de ser estados con una baja calidad democrática. Además, aun aceptando que esa posibilidad referendaria fuera constitucionalmente posible, no parece que una alternativa como esa sea política y socialmente deseable. A mí al menos no me lo parece, ya que un referéndum de ese cariz, un referéndum independentista, para lo único que serviría, en mi opinión, es para dividir aún más a las fuerzas políticas y, lo que es mucho peor, a la sociedad catalana, al tratar de ofrecer una respuesta simple
sí o no a la independencia a una cuestión sumamente compleja. De ahí que yo al menos niegue su pretendido carácter democrático. Porque la democracia no es solamente un procedimiento para la toma de decisiones, la democracia también evidentemente conlleva el respeto de determinados valores o principios. Bien, a la vista de estas consideraciones, la única solución que parece entonces viable es la que apunta hacia la necesidad de reconstruir bases de diálogo y acuerdo entre los gobiernos de España y de Cataluña, con el fin de buscar un mejor acomodo en el seno de la primera a esta última, ¿no? Algo que en un Estado democrático basado en el respeto a los derechos fundamentales, en el que se reconoce la diversidad y pluralidad de las distintas partes que lo integran, como lo es, en mi opinión, el Estado autonómico español, con todas sus deficiencias, insuficiencias y disfunciones, pero creo que es parangonable en términos democráticos a los estados de nuestro entorno. Creo que, por tanto, no tendría por qué ser especialmente difícil, más aún cuando la gran apuesta política es otro proceso, el de integración europea, que aunque pase por momentos difíciles, me parece que sigue muy vigente. De este modo, y por concluir ya, y sin perjuicio de la llamada, creo que hay que concluir pues, con una llamada a la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat para que actúe dentro de los amplios márgenes que ofrece el Estado de Derecho, sin desbordarlos, y para, también creo que ha llegado definitivamente el momento de que el Gobierno de España, en consideración a todo lo dicho, asuma que ha de ofrecer una respuesta política de gran alcance a la llamada cuestión catalana. A la vista de que con la respuesta judicial, prácticamente la única que viene dando, el problema político no solo no se arregla, sino que parece agravarse cada vez más. Una respuesta política que, comparto la opinión del profesor Roig, pasa por poner encima de la mesa un proyecto de reforma constitucional que, al tiempo que trate de ofrecer una solución a los problemas de organización y funcionamiento del Estado autonómico, en materia competencial, financiera, el Senado, etcétera, ofrezca también un mejor reconocimiento simbólico, si queremos llamarlo así, a aquellos territorios que, como Cataluña, así lo demandan para sentirse más cómodos formando parte de un Estado territorialmente descentralizado y respetuoso de sus singularidades culturales o, si preferimos llamarlo así, nacionales. Bueno, soy consciente de que esto es decir mucho y al mismo tiempo es prácticamente decir nada, porque me consta que las dificultades evidentemente se encuentran en el detalle, es decir, a la hora de definir cuáles son los elementos característicos de ese Estado reformado, si se van a reconocer ciertas asimetrías competenciales, cuestión muy controvertida, qué tipo de financiación, qué modelo de Senado, etc. Bueno, habrá dificultades, sin duda, pero creo que serán subsanables si cambia la actitud política de todos, mirando hacia adelante, sin pedirle demasiadas cuentas al pasado y compartiendo un mismo fin, que es el de garantizar o de seguir garantizando la convivencia pacífica y la solidaridad mediante un proyecto de integración estatal y europeo que, por definición, me parece preferible a otro que apuesta por la disgregación de lo que durante siglos, no digo cuántos, pero sí siglos, ha estado unido con los vínculos de todo tipo que eso implica. Bueno, y concluyo pues, con una apelación al consenso, ¿no? Un consenso que fue posible hace 40 años, como sabemos, cuando parecía imposible. Y bueno, siendo siempre conscientes de que el consenso no es un punto de partida a partir del cual ya vamos a buscar las soluciones que sea, sino que es un punto de llegada. El consenso se construye y que para eso pues, lo que hace falta es una determinada actitud, una actitud que debe pasar o que debe estar inspirada por dos principios básicos, y que aunque parezcan un poco melifluos o difusos, son importantes. El de la lealtad constitucional y el de la lealtad federal. Y me parece que bueno, pues eso es por lo que hay que apostar y lo que pues un pobre profesor de Derecho Constitucional, pobre, como le gusta decir a mi maestro, el profesor Sorozábal, puede aportar a este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Tal y como habíamos establecido, vamos a dar un breve turno de réplica. Primero Eduard, muy breve, por favor, después Antonio, para poder tener luego la palabra a algunos de los miembros del público. Como han podido comprobar, a través de dos caminos distintos, encontrados en algunos extremos, pues han llegado a una misma conclusión, y es que hay que reformar la Constitución. Lo que pasa es que, claro, esto es un punto de partida que seguramente pues, nos llevará también a caminos distintos y, en algunos casos, encontrados.
Sí, bueno, efectivamente no creo que tenga mucho sentido discutir sobre la posibilidad de un referéndum desde el punto de vista jurídico, y me parece mucho más interesante discutir sobre la función de una reforma constitucional. Simplemente recordar en este sentido que la Constitución tenemos demasiada tendencia a, dicho esto en un seminario de profesores de Derecho Administrativo puede no ser muy afortunado, tenemos demasiada tendencia a recordarla como una norma jurídica que limita, es en lo que nos hemos empeñado durante muchos años razonablemente, pero es también un documento político. Es una norma jurídica sin duda que introduce límites, pero es también, e incluso diría ante todo, un documento político que pretende integrar a los ciudadanos en el concepto muy clásico y muy poco jurídico-administrativo, pero muy jurídico-constitucional, de la integración política de los ciudadanos y de la fuerza integradora de la Constitución. La Constitución es ya la única carta que nos queda en esa tarea que yo creo que ambos creemos que es necesaria de dar respuesta a un sentimiento de frustración que no tiene necesariamente una respuesta, y ese es el siguiente paso, exclusivamente coherente y en términos técnicos. Es decir, la Constitución es un documento político que intenta integrar a ciudadanos y, por lo tanto, la Constitución, como todo pacto político y como todo documento político, puede, y estoy tentado de decir, debe tener incoherencias, aspectos que a los técnicos nos parecen horrendos e insostenibles, pero que sirven para encontrar una salida política en un momento determinado. Esta reflexión general y demasiado quizá teórica tiene que ver con no obsesionarnos demasiado, a mi juicio, con lo que Antonio has puesto muy bien, que es la evolución de España hacia un Estado federal. No tengo ninguna duda que lo es y que funciona como tal. Y los límites de cualquier Estado federal en el mundo actual en torno a las transformaciones de la soberanía, la integración en la Unión Europea, etc. Todo eso es cierto y probablemente yo estaría de acuerdo en una conversación académica sin más consecuencias en el hecho de que la mayor parte de las demandas de quienes se sienten frustrados no encontrarán una respuesta adecuada en una reforma constitucional. Es decir, en el mundo actual es muy difícil que algunas de las demandas que han llevado al movimiento independentista catalán encuentren satisfacción. Y aún así, creo que es necesario que se debatan y se encuentre alguna forma de darles respuesta. Es decir, por lo tanto, creo que es un momento de cambiar la visión de la Constitución como norma, en frase más que conocida, la Constitución como documento político. Limitación inmediata a esto. No creo que la Constitución deba ser un sombrero del que sacar conejos que no significan nada o una venta de humo para pacificar una situación. Creo que es necesario que encontremos aspectos que sí respondan a las reivindicaciones existentes sobre la mesa y que puedan recogerse claramente en la Constitución. Es necesario, como intentaba trasladar en la ponencia, que una eventual reforma de la Constitución tenga contenido. Me explico. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, a mi juicio, es un esfuerzo de dar respuesta sin contenido. Es decir, el Estatuto de Cataluña de 2006, que tantos problemas ha levantado, etcétera, y esta es una opinión obviamente personal, tiene un contenido en cuanto a nuevas competencias, a nuevas posibilidades de actuación de la Generalitat, etcétera, cercano a cero. Probablemente no podía hacerse otra cosa y todo eso tiene sus razones que se explican muy razonablemente. No es una crítica a lo que se hizo con el Estatuto, sino que es una explicación de que con eso no llegamos a ninguna parte ya, porque hemos tensado demasiado la cuerda y necesitamos algún tipo de elementos de contenido. Y ese contenido, muy a mi pesar, no pasa por las ideas de reforma del Senado, participación política de las comunidades autónomas en la dirección del Estado, etcétera, que son
en las que coincido plenamente con lo que has dicho y que desde siempre he defendido como elementos fundamentales de la reforma del Estado autonómico. Pero esas ideas no son las que dan satisfacción a la frustración y a las reivindicaciones existentes. Esas se concentran en otros elementos y se concentran esencialmente, a mi juicio, en reconocimientos desde el punto, en nuevas normas desde el punto de vista financiero y en nuevas normas desde el punto de vista del espacio competencial vinculado con la diferencia de regímenes jurídicos en las comunidades autónomas. Es necesario, deberíamos esforzarnos los juristas, creo, en encontrar fórmulas de recuperar espacios de exclusividad competencial, por difícil, a veces falso incluso que eso pueda sonar. Esa es la demanda, positiva o no, pero es la que creo que existe hoy sobre la mesa y en la que se va a jugar, si se juega algún día, buena parte del futuro de la reforma constitucional. Por lo tanto, en la medida que la reforma constitucional la planteamos no como un tema de técnica jurídica o de norma jurídica, sino como un ámbito de reencuentro político, debemos estar muy atentos a cuáles son las demandas políticas que hay sobre la mesa, aunque esas, insisto, no sean las que técnicamente podamos considerar más relevantes. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en mucho de lo que comentas, Eduard. Yo también creo que la Constitución no solo es una norma jurídica, aunque no podemos olvidar que es una norma jurídica, que costó mucho que lo fuese y que tiene consecuencias muy positivas que eso se lograse un día, ¿no? Ya hace años. Por lo tanto, no solo es una norma jurídica, pero es una norma jurídica y eso tiene determinadas consecuencias. Me quedo, evidentemente, con el hecho que también defiendo de que, aparte de ser una norma jurídica, es un gran pacto político. Es un gran pacto o es una gran propuesta política. De ahí que me parezca que la idea de intentar afrontar la llamada cuestión catalana por parte del Gobierno del Estado con una propuesta de reforma constitucional no solamente esté orientada a solucionar problemas técnicos que están presentes en nuestro texto constitucional, sino que además esa propuesta de reforma constitucional es también una gran propuesta política que el Estado, desde el Gobierno, hace a toda la sociedad española, pero en particular, si queremos verlo así, a la sociedad catalana y a las fuerzas políticas catalanas. Claro, el problema va a estar siempre en el contenido de esa propuesta. Pero en sí misma me parece positiva, porque cuando se adopta una propuesta de este calibre, se introduce en el debate público un elemento nuevo con mucha fuerza simbólica y yo creo que eso puede, en alguna medida, reconducir ciertos aspectos del debate que hoy están muy emponzoñados, por decirlo de manera un tanto vulgar. Creo que uno de los problemas que hoy en día hay, aparte de otros, evidentemente, es que parte de la sociedad catalana percibe que desde el Estado central o desde el Gobierno no se toma en cuenta el que hemos llamado malestar territorial, que la única respuesta que se da a sus demandas, a sus deseos, es acudir al Tribunal Constitucional para decirles esto no es posible jurídicamente. Y yo creo que eso es un problema políticamente. Yo creo que eso es un problema y por eso creo que ha llegado el momento de que el Gobierno se tome esto realmente en serio desde un punto de vista político, ejerza el liderazgo político, que para eso está un Gobierno, para ejercer liderazgo político, y ponga encima de la mesa una propuesta de reforma constitucional, que ya discutiremos después sobre el contenido, pero que en principio me parece que pueda atraer el foco de atención social, mediático, etcétera, para introducir en este debate hoy en día estancado, y por lo tanto ya está bastante podrido porque las aguas estancadas se pudren, pues oxigenarle un poco, ¿no? Si me permites, yo comparto mucho lo que has sostenido, Eduardo, pero hay algunas cosas que me cuesta un poco más sostenerlas, ¿no? Porque has acentuado bastante el hecho de que te has preguntado con insistencia si existen límites constitucionales al debate político. Yo, desde luego, no creo que existan límites constitucionales al debate político. Me parece que la Constitución en ningún momento pone ningún límite al debate político, en absoluto. El Parlamento de Cataluña, como cualquier otro parlamento, y la sociedad civil organizada y cada individuo, individualmente considerado, puede expresar cualquier opinión política. Lo que existe sí que son determinados límites a las pretensiones de plasmar en actos o en normas
esas ideas políticas, porque si no hay límite para el debate político, sí que hay límite, lo siento, para la plasmación normativa o los actos del tipo que sean, que tengan consecuencias jurídicas. Bueno, no vamos a entrar a discutir si las resoluciones del Parlament de Cataluña tienen simplemente un carácter político que no se puede someter a control por parte del Tribunal Constitucional, porque yo creo que esa cuestión es bastante peliaguda, ¿no? Yo tengo dudas, la verdad, pero no estaría simplemente por la afirmación de que ahí el Tribunal está interviniendo en un terreno que le es completamente ajeno, que se queda en el debate político, porque como consecuencia de esas resoluciones me parece que están teniendo lugar actuaciones que derivan de ellas, ¿no? Y por el tema más difícil, ¿no? Porque bueno, todo esto es un bla, bla, bla que nos entretiene mucho a algunos que nos dedicamos a esto, pero el tema de la reforma constitucional en concreto, las asimetrías competenciales. Vamos a ver. A mí me cuesta creer, es una reflexión más política, a título particular, me cuesta creer que una reforma constitucional en la que explícitamente se establezca una diferencia de competencias entre unas comunidades autónomas y otras, es decir, una diferencia de poder público entre unas comunidades autónomas y otras, derivada única y exclusivamente de la voluntad de autogobierno de algunas de ellas, pueda ser aceptado por las demás. Porque me temo que quien hoy tiene supuestamente menos voluntad de autogobierno, cuando se plantee en el momento de la reforma constitucional la posibilidad de que una comunidad autónoma goce de mayores competencias, esa comunidad autónoma, su gobierno y seguramente su sociedad va a incrementar su voluntad de autogobierno para reclamar lo mismo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es buscar más bien criterios realmente más objetivos que permitan establecer diferencias o asimetrías. Y eso ya existe en buena medida, que es que también lo ignoramos. Ya existen asimetrías reconocidas en nuestra propia Constitución, que derivan de hechos objetivos. Aquellas comunidades en las que tienen una lengua propia aparte de la común, el catalán, si pensamos en Cataluña o en Valencia o en Baleares, pues tienen reconocidas competencias en materia de lengua, de cultura, de educación, y las tienen bien garantizadas y las ejercen de manera muy generosa, expansiva incluso, y me parece que ahí no se plantean demasiados problemas. Por lo tanto, claro, podemos empezar a pensar que aquí existe una uniformidad total y que no hay posibilidad de diferenciación. Bueno, yo creo que existen diferencias, ¿no? Existen diferencias. Otra cosa es que queramos introducir nuevas diferencias en base a qué criterio. Y si ese criterio, insisto, solamente se deriva de una supuesta mayor voluntad de autogobierno, eso va a ser problemático. En cuanto a la financiación, pues claro, también es desde luego un tema peliagudo, porque ahí tenemos siempre la distorsión del sistema peculiar financiero del País Vasco y de Navarra, que en el fondo es el que altera bastante los contornos del debate. Bueno, evidentemente, pues el sistema vasco y navarro de financiación es muy peculiar. Se hizo como se hizo, conectándolo con los llamados derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución, y podremos discutirlo hoy en día, pero yo creo que eso es bastante intocable. En todo caso, lo que se podrá tocar es la fórmula de calcular el cupo, que con eso se puede arreglar mucho, me parece, pero la idea de introducir un sistema de financiación similar para Cataluña, tal, yo creo que es que eso directamente llevaría a la quiebra financiera del Estado o del resto de comunidades autónomas, o desde luego pondría serias dificultades a las demás, y yo creo que por ahí es difícil avanzar. Se puede avanzar en la mejora, en el perfeccionamiento del sistema de financiación, también en el País Vasco y Navarra, insisto, no tanto por acabar con el concierto y el convenio, sino por la forma de calcular el cupo, que yo creo que ahí, insisto, sí que se pueden hacer avances. Pero bueno, no me quiero extender más en mi intervención. En primer lugar, me gustaría agradecerles su presencia en esta jornada. Y en segundo lugar, bueno, yo un poco extremo de esa necesidad de reforma constitucional, porque la verdad es que no estamos en una situación tan grave como se pinta en principio, porque el problema catalán es un problema que afecta
afecta a una pequeña parte de la población española, pero no afecta a todo, y no es un problema que en el día a día de las personas del Estado se sufra, ¿no? Que sí que es cierto que el modelo territorial no es el mejor, pero sí que es cierto que tenemos unas instituciones que están funcionando bastante bien, un sector público que, como estamos viendo ante la falta de gobierno que ha pasado hace un año y durante los últimos meses, ha sostenido este país, y también creemos que los derechos y las libertades están bastante bien garantizadas en el modelo que tenemos, ¿no? En segundo lugar, que la Constitución es una norma jurídica, estoy de acuerdo. La accesibilidad de la Constitución depende un poco de quién la mire, y aquí interesa que esa accesibilidad sea mayor o menor. Pero ante todo es una norma suprema. Es una norma suprema siempre y cuando se perjuicie de que el derecho de la Unión Europea o la soberanía adquirida de la Unión Europea hasta ese punto no deje que sea suprema. Pero bueno, partiendo de esa base, hay que tener en cuenta que, como dice el profesor Ross, para llevar a cabo la secesión, no hay dos vías, la vía jurídica y la vía política. La vía política, como hemos comentado, pasa por la reforma constitucional sí o sí. La reforma constitucional está ahí, se puede reformar y hay una vía. No entiendo por qué no se lleva a cabo. Si no se lleva a cabo es porque no hay suficiente esfuerzo, no hay suficiente poder para llevarla a cabo. Y si no se puede, no se puede. No pasa absolutamente nada. En cuanto a la vía política, no hay vía política. No hay vía política por la sencilla razón de que es como darse raíces contra una pared realmente, porque el Estado o el gobierno de la nación en este sentido, para mí, hace muy bien, no quiere dialogar, no quiere pasar ciertas líneas rojas, porque no es consolidar que seguimos formando parte de la Unión Europea, y la Unión Europea todavía tiene un peso muy grande en este tipo de decisiones. Aparte que existen mecanismos jurídicos, como he comentado antes, para llevar a cabo este tipo de vías, ¿no? Y por otro lado, decir que, hombre, también no hay que olvidarse que también es un jurídico, porque como voy a decir, es un tema jurídico, que la fuerza legítima o la defensa legítima del Estado por parte del gobierno de la nación no pasaría absolutamente nada si se cruzara esa línea roja, ¿no? Y también en cuanto al tema político del artículo 155, comentar que para mí caracterizar el mecanismo político del artículo 155 no estoy de acuerdo con ello, porque en estricto sensu no es político, sino que si queremos la separación realmente de poderes, es el poder ejecutivo el que lleva a cabo ese mecanismo, y es el que tiene esas prerrogativas para llevarlo a cabo. Por tanto, de hecho, que el poder ejecutivo es un poder que ha sido elegido por la mayoría de los españoles de forma libre y de una forma completamente autorizada, y por lo tanto tiene las suficientes prerrogativas, y sobre todo han jurado ante todos los españoles y ante una Cámara que van a defender la soberanía nacional y la unidad territorial de España. Por lo tanto, para mí, ciertos debates, cuando se hace lo político y quieran quitar lo político, pero dentro del ámbito político no existen salidas racionales, no creo que se puedan llevar a cabo, o por lo menos con cierta... ¿Alguna otra pregunta? ¿Os parece? Terminéis cada uno y cerramos. Tengo mucho interés, sinceramente, en debatir sobre las vías jurídicas de la secesión. Bueno, me parece una entelequia, sin más, por lo tanto no creo en una reforma constitucional que declare la secesión, me parece irreal, y si sucede políticamente sucederá, y los juristas donde nos toque pues tendremos que empezar a adecuar un ordenamiento jurídico a lo que ha sucedido. Por lo tanto, no me parece algo que quede para mucho debate jurídico. Cuando he querido decir que cuando he dicho que el artículo 155 es un procedimiento político, sí, pero no contradice en nada lo que acaba de decir. Es decir, el artículo 155 es una decisión que exige una valoración política de quien está legitimado para tomarla, que son dos, que es el Gobierno y el Senado. Y cuando algo se le atribuye a una Cámara Parlamentaria es señal de que esa es una decisión política. Es decir, no porque haya un supuesto de hecho inmediatamente se anuda la intervención del 155, sino que hay una valoración política de cuándo llevarlo a cabo. Mi discrepancia fundamental es otra. Mi discrepancia fundamental es esa frase que lo expresa muy bien de no pasa nada por aplicar el 155. Pues es verdad, no pasa nada por aplicar el 155, como no pasa nada por procesar a un expresidente de la Generalitat, como no pasa nada por aplicar ninguno de los preceptos de nuestro ordenamiento, en el sentido de que al día siguiente el mundo sigue funcionando.
pero van pasando cosas que van generando, a mi juicio, un empeoramiento muy considerable de la convivencia social y política, efectivamente, en una parte del territorio. En este caso concreto, en Cataluña. Entonces, a mi juicio, la situación de malestar y de... yo, más que de malestar, me gusta hablar de frustración, creo que es una palabra muy adecuada, no la empleo inconscientemente hoy. La situación de frustración de una parte importante de la sociedad no puede implicar como respuesta es una parte pequeña que no tiene el peso suficiente para modificar la Constitución. Porque cuando una parte de la sociedad, aunque sea pequeña, no tiene el peso suficiente para modificar la Constitución, pero se siente ajena a ella, empieza a saltársela. Y eso empieza a generar problemas para esa parte de la sociedad y para el resto. Y imponérsela coercitivamente es una opción que funciona, pero que cada día es más difícil, hasta el día en que deja de funcionar. Por lo tanto, yo creo, pero esa es mi opinión ni tan siquiera jurídica, es una opinión, si se quiere, de política jurídica, que ante los malestares y frustraciones de una parte de la sociedad, y eso vale para el debate territorial y vale también, y soy consciente de ello, para otros debates, es necesario plantearse y dar una respuesta a esa situación en sentido integrador. Esa es mi posición, insisto, de política jurídica, no de derecho, es decir, de cómo hay que actuar desde el derecho para ello. Segunda cuestión, creo además que eso ahora ya es urgente, porque ese no pasa nada va a transformarse en sí pasa algo el día que se actúe el 155. Y cada día oímos más que ante una convocatoria de referéndum no hay más remedio que activar el 155. Y yo puedo estar de acuerdo con ello. Pero no quiero activar el 155 porque sí creo que genera una mayor situación de frustración y genera que, sobre todo, que muchas personas que hoy todavía creen en el sistema constitucional español, pues dejen de creer a partir de la activación del 155. Segundo bloque de cuestiones, no hablando de secesión y de referéndum, sino hablando de reforma constitucional o de debate constitucional, de debate de reforma constitucional. Decía, creo que es urgente abrirlo, porque si no, el choque de trenes del 155 es casi inevitable. Creo también, porque no soy muy iluso, que es muy difícil que salga adelante una reforma constitucional centrada única y exclusivamente en el modelo territorial. Las posiciones son muy distintas y es difícil llegar a un consenso, pero por lo tanto también creo que ese es un ingrediente más en una reforma constitucional que va más allá del modelo territorial, porque también, como decía hace un momento, la frustración y el malestar no están solo en el modelo territorial, los hay en muchos ámbitos de nuestro modelo constitucional, y creo que sería útil abrir ese debate en más ámbitos y generar una especie de paquete de respuesta. Y en esas discusiones de paquetes sí es posible llegar a acuerdos más amplios. Y último elemento, también para ser muy concreto. No creo en absoluto en asimetrías. Me parecen insostenibles a medio plazo. No he conseguido que nadie me argumente, o no he conseguido que nadie me convenza con una argumentación jurídica o política de por qué debe existir competencias distintas en materia X en una comunidad que en otra, más allá de las obvias, las vinculadas con el tema lingüístico, las vinculadas con el tema cultural o, si se quiere, las vinculadas con las costas, para poner el más fácil de todos. Sí, ese sí lo entiendo. Más allá de ahí no entiendo mucho cómo sostener las asimetrías. Por lo tanto, la vía de la asimetría no es, a mi juicio, una vía sostenible por lo que tú decías, porque a medio plazo pues hay otros que quieren lo que tiene uno y no hay argumentos para negárselo y, por lo tanto, la asimetría en sí no aporta nada. Por lo tanto, creo mucho más que hay que debatir en contenidos. ¿Qué competencia nueva quiere y para qué? Y si luego la quiere solo usted y la quieren más, pues esa ya es otra cuestión. Pero hay que debatir en términos de competencias concretas. Y no creo que sea posible solucionar esto, o no creo que sea adecuado solucionar esto en consecuencia con una cláusula abierta, la llamada disposición adicional catalana, sobre la vía de la disposición adicional de los
de los derechos forales vasca, en el sentido de abrir una puerta específica a Cataluña para hacer no se sabe qué, porque eso lo que genera efectivamente es más expectativas que no se precisan, más frustración a medio plazo y un sentimiento de discriminación en otros territorios que me parece no solo razonable, sino que comparto completamente. Por lo tanto, creo que sí es necesario empezar a debatir una reforma constitucional de modo muy urgente, pero a la vez bastante profundo, y creo que si la limitamos solo al tema territorial, pues no tenemos muchas posibilidades de éxito. Conclusión final, pues no planteo un panorama muy halagüeño, eso lo sé, pero sí planteo un panorama en el que es necesario discutir y trabajar sobre cuestiones muy concretas y muy definidas, y empezar a hacerlo urgentemente, porque si no lo haremos en un contexto mucho más dividido, mucho más enfrentado y mucho más frustrado. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con estas últimas palabras y, por tanto, emplazamos al año que viene, donde yo creo que uno de los temas, sin duda ninguna, que tiene que estar sobre la mesa es cómo abordar esta eventual reforma constitucional. Vamos a hacer un descanso. A las 12:30 retomamos la sesión.